Buen día. En fechas recientes, en los últimos días, hemos escuchado trágicas noticias respecto a no solamente una persona, sino a muchas personas que han sido supuestamente involucradas en asesinatos, personas que estuvieron internadas recientemente en anexos. En Nuevo León, en Santa Catarina, hubo un feminicidio sumamente trágico, el cual ha sido hablado a nivel nacional y mundial. Yo no veo a la Asociación Psiquiátrica Mexicana ni a muchos colegas hablando respecto al tema de los anexos. Yo pienso que es un tema tabú que existe entre los psiquiatras, debido a que es algo que nosotros conocemos como psiquiatras que existe, que no es lo ideal para tratar a los pacientes con adicciones. El propósito de este video es darte a conocer en qué te deberías de fijar para internar a tu ser querido, el cual tiene un problema de adicciones, ya sea la ludopatía, ya sea las drogas, el alcohol, inclusive el tabaco, si se convierte en una situación en la cual su vida corra riesgo. Entonces, bueno, nosotros como psiquiatras conocemos perfectamente que los anexos son centros públicos, semi-privados en ocasiones, en algunas ocasiones son laicos, en otras ocasiones son religiosos. La verdad que la mayor parte de la población, yo no voy a criticar a los anexos en este video, este no es el objetivo. Yo quiero con este video orientarte respecto a si tienes tú un problema de adicciones o un familiar con este problema, a dónde debes enviar a tu familiar, debido a que las noticias últimas que hemos escuchado, las personas que han estado ahí últimamente pues han sido involucradas en asesinatos. Entonces probablemente no hayan sido bien tratadas, no hayan sido bien medicadas, bien diagnosticadas, debido a que quedaron comorbilidades que no se trataron. Los anexos son centros en los cuales el tratamiento se basa mayoritariamente por el sistema de padrinos. En algunas ocasiones es laico, en algunas ocasiones son religiosos. La verdad que es irrelevante científicamente. Yo quisiera recomendarte los centros de rehabilitación, los centros de integración juvenil, debido a que estos centros están certificados por Secretaría de Salud, tienen dicho aval, tienen equipo de médicos psiquiatras, tienen equipo de psicólogos, de licenciados en psicología, tienen nutrición. Y realmente cuando un paciente tiene una patología dual, es decir, cuando además del uso de drogas se le detecta un trastorno de personalidad, se le detecta una condición bipolar, una depresión mayor, el sistema de los anexos quedaría insuficiente. Conocemos la situación del país, en la cual aproximadamente 80% de las personas en el país recurren a anexos. El problema de esto es que como no fueron diagnosticados correctamente, puede que haya habido un tema de psicopatía, como en el caso de estas personas que probablemente tenían este diagnóstico porque brutalmente asesinaron personas. Esto favoreciendo el estigma de las personas que no quieren internarse y lo necesitan. Aquí me gustaría hacer la distinción debido a que los anexos son centros completamente diferentes a lo que yo te estoy recomendando. Los centros que te recomiendo están avalados por Secretaría de Salud, tienen médicos psiquiatras, tienen psicología, y además hay muchísimos centros privados, además del Centro de Integración Juvenil. Basta una búsqueda en Google o en tu motor de búsqueda favorito para ver las opiniones que tienen estos centros privados. Te pido que estos centros privados, como son un poquito más lujosos, tienen mejores instalaciones, solamente verifiques las credenciales de los médicos psiquiatras, de los psicólogos, y que tengan aval de Secretaría de Salud, que todas estas personas tengan el entrenamiento adecuado para el manejo de adicciones. Como te repito, el tema aquí es que cuando un paciente se interna en un anexo queda incompletamente diagnosticado. En ocasiones ni siquiera se le dan medicamentos. La experiencia realmente que se tiene de los anexos no es algo que esté registrado a nivel nacional, no hay estadísticas de cuántos anexos hay, no hay una investigación, solamente vemos videos de YouTube de gente metiéndose ahí, investigando cómo son. Es como un tema tabú, es decir, el anexo se sabe que existe, hay memes, hay burlas respecto al tema de los anexos. Yo tendría mucho cuidado en burlarme de esto debido a que es
algo que la mayoría de la población tiene acceso y es a lo único que pueden tener acceso para pues tratar sus adicciones. Sin embargo, te digo que es algo que no es ideal. El propósito de este video no es criticar a los anexos, debido a que conocemos la situación socioeconómica del país y la verdad es que los anexos son los centros más concurridos por las personas. No es lo ideal, pero estamos viviendo en México, un país donde el 50% de las personas están en la clase socioeconómica de media baja y baja. Entonces, estos centros anexos no cuentan con certificaciones por Secretaría de Salud. Debido a que no contamos con estadísticas, te puedo contar un poco, y tampoco la Asociación Psiquiátrica Mexicana se ha pronunciado respecto a los anexos, respecto a los incidentes que te he comentado, a que personas que han estado internadas en anexos han cometido asesinatos, promoviendo así el estigma de que las personas no se acerquen a los centros de rehabilitación certificados por Secretaría de Salud, que sea el tratamiento correcto, aunque podría ser un poco más caro, sobre todo si eliges un lugar de elite con instalaciones elite. Lo principal que te debes de fijar es que tengan psiquiatras, tengan psicólogos y estén avalados por Secretaría de Salud, debido a que los casos, sobre todo cuando hay patología dual, con trastorno bipolar, depresión, tendencias suicidas, muy probablemente requieran de psicofármacos. En el sistema de los anexos de padrinazgos, en algunos, como te comentaba, voy a contarte un poco de la experiencia que yo tengo en anexos. Yo jamás he entrado a algún anexo, he estado en algunos centros de rehabilitación, los que están certificados por Secretaría de Salud. Trabajé un tiempo en el Centro de Integración Juvenil, sé cómo funciona en general. Costo-beneficio, yo creo que sería lo que más recomendaría yo, acercarnos al Centro de Integración Juvenil. Tienen un sistema de internamiento de día, es decir, que solamente van de día y se van a su casa en la tarde, no necesariamente están todo el tiempo ahí. Los casos un poquito más graves, que necesitan un poco más de ayuda, ya no pueden dejar las sustancias por sí mismos, tienen que internarse de manera voluntaria. Esa es la desventaja de los internamientos privados. Muchas veces son de manera voluntaria, el paciente tiene que acudir. En los anexos tenemos los memes de TikTok, los videos de TikTok, en los cuales a las personas estando dormidas las sacan de su domicilio y las internan a los anexos, en ocasiones generando muchas hostilidades de estos pacientes con respecto a sus familiares que los forzaron de manera involuntaria a estar en estos lugares. Como te comentaba y no completé la idea anterior, no hay estadísticas. La Asociación Psiquiátrica Mexicana, la Secretaría de Salud no se ha pronunciado respecto a los anexos, sobre todo los que no estén certificados. No tenemos estadísticas, nadie entra ahí, es algo que es un tabú, solamente sabemos que existe. Y por la experiencia que tenemos en hospitales públicos, conocemos la experiencia de los pacientes, indirectamente sabemos cómo son los anexos. Te puedo decir que los 4 años que trabajé para Secretaría de Salud, el tema ahí es que 80% de las historias que yo escuchaba de los anexos eran terroríficas. Pacientes que los bañaban con regaderas a presión, los padrinos siendo muy agresivos con ellos, con técnicas aversivas totalmente erróneas, totalmente inhumanas, violando los derechos humanos. Eso no pasa en los centros de rehabilitación que estén certificados por Secretaría de Salud y que sea lo mejor para detectar casos de psicopatía, que son los pacientes que probablemente estén cometiendo delitos. No hay que tener ese estigma psiquiátrico. Los pacientes con esquizofrenia, patología dual, trastorno bipolar, ellos no tienen psicopatía. Solamente la gente que mata es sociópata, es perversa o es psicópata, ¿no? Ningún otro diagnóstico, ya sea esquizofrenia, los pacientes esquizofrénicos ni siquiera teniendo alucinaciones, es muy raro que lleguen a matar a alguien. Los pacientes bipolares también es muy raro, por lo que hay que quitar el estigma de los asesinatos con los pacientes psiquiátricos. Eso no pasa, eso pasa en las series de Netflix, eso pasa en las películas, donde el villano es el psiquiatra, lamentablemente alejando a la gente de una atención en su salud mental oportuna. Con este video informativo sin fines legales, me gustaría recalcar que solamente soy un psiquiatra, es decir, las estadísticas que yo te estoy diciendo comprenden a lo que yo registré durante mis 4 años de entrenamiento en Secretaría de Salud, diciéndote que aproximadamente 80%
de los pacientes que se internan en anexos tienen una experiencia aversiva, violaciones de derechos humanos y de todo tipo. Eso incluyendo el sistema de padrinazgos. Los pacientes en Alcohólicos Anónimos, la experiencia es sumamente buena, a pesar de que es una asociación gratuita. Creo que la experiencia de la mayoría de los pacientes que van a Alcohólicos Anónimos es positiva. Sin embargo, de anexos hay un 20% solamente de la experiencia positiva. Solamente conozco aproximadamente 20% de los anexos que un psiquiatra va a valorar a los pacientes una vez por semana, lo cual no es ideal. Lo ideal es que los psiquiatras estén de planta en ese centro al que tú vayas a internar al paciente, debido a que las eventualidades médicas, psiquiátricas pueden cambiar día con día. Entonces te pido que no utilices esta información para satanizar los anexos, debido a que la ventaja es que han habido muchísimos casos de éxito, debido a que son muy accesibles, su costo, y la mayoría de la gente pues tiene acceso a estos sistemas. En ocasiones son gratuitos. Otra cuestión ahí es que, sin demeritar los estudios de acuerdo a la religión católica, aquí pues podemos distinguir los centros que son laicos y los centros que son religiosos. La verdad que no importa cuál se elija, siempre y cuando pues se utilice la fe que tú tengas. Si tú crees que la religión católica puede ser un coadyuvante, no hay que poner a la religión en estos casos como la sanación. Me parece eso es incorrecto. A mí me decía un maestro de medicina que después criticaba mucho a la religión, y cada vez que dábamos un argumento decía: vamos a tomar ese argumento como acto de fe, así como le hacemos en la iglesia, o vamos a comprobarlo científicamente. En estos casos pues uno tenía que investigar para comprobarle científicamente lo que afirmábamos. Tenía este maestro el método socrático, nos cuestionaba hasta ver hasta dónde llegaban nuestros conocimientos. Fue un gran maestro. Entonces luego descubrí que este maestro tocaba en el coro de la iglesia. Era una persona sumamente religiosa que con humor negro criticaba la religión, pero él era muy religioso. Entonces yo también he leído bastantes estudios respecto al tema de la religión. Cuando una persona reza, cuando una persona se pone en contacto con Dios, medita, que es una especie de meditación, el rezar, nos olvidamos del mundo, nos concentramos en el presente. Nos ayuda a la recuperación de los cuadros psiquiátricos, nos ayuda a la recuperación del cáncer, la remisión se puede alcanzar, las enfermedades en general autoinmunes disminuyen su severidad. Hay algunos estudios respecto a que la fe puede disminuir la gravedad de los síntomas y llegar incluso a una mejoría radical, que si no se hubiera la persona acercado a la religión. Por lo cual a mí no me gusta criticar a la religión. Yo pienso que la preferencia que tenga la familia respecto a que si el centro, ya sea privado o anexo que escojan, sea religioso o no, es solamente algo coadyuvante, solamente algo acompañante, adicional, complemento a lo que es la recuperación científica médica, con los psicofármacos, con la terapia psicológica, que eso es el grueso y el avance de Secretaría de Salud, en lo que te debes de fijar para ver en dónde internar a tu ser querido que está perdiendo dinero por las apuestas, que ya no tiene realmente de dónde sacar dinero porque sus apuestas ya cada vez son mayores, ha perdido de todo. Pues habría que valorar si esa persona con ludopatía además tiene un trastorno bipolar, alguna otra comorbilidad que lo haga estar apostando mucho, y existe un tratamiento para esto, sobre todo si hay una presencia de patología bipolar. Entonces, bueno, los anexos yo no los recomendaría, respecto a que en mi caso pues soy psiquiatra privado. Si tuviera que recomendar a alguno, tendrían que ser los centros de integración juvenil, que no son anexos, son centros de rehabilitación, están en prácticamente todos los municipios de todo el país, están en las ciudades principales, sobre todo aquí en Nuevo León. Si tú eres de Nuevo León, están en prácticamente todos los municipios del área metropolitana, que es a donde yo recomendaría, porque hay psiquiatras que te pueden valorar en estos centros el nivel de adicción. Si es un nivel de adicción leve, te pueden tratar de manera ambulatoria, es decir, consultas semanales, mensuales. Hay grupos de apoyo para las distintas adicciones, es decir, inclusive grupos para tabaco, grupos de alcohol, no mezclan las patologías, lo cual es muy interesante. Cuando la gravedad aumenta está el centro de día,
que solamente es ir 3 a 4 horas, cumplir de lunes a viernes, y bueno, en los casos un poquito más graves pues se recomiendan los internamientos de manera voluntaria. Como te digo, en los anexos es involuntario, es traumático, en ocasiones es inhumano. En los centros de integración juvenil, los centros privados, en estas ocasiones, estos lugares no son involuntarios, son voluntarios. Se trata al paciente de manera humana y de manera científica para que tu ser querido pueda recuperar su vida como era antes. Muchas gracias, estaremos al pendiente de sus comentarios. Hasta luego.